Mónica Devoto creció abrazada por los aromas del té en hebras que preparaba su abuela. Como muchas niñas, jugaba junto a su hermana a prepararlo y beberlo en reuniones imaginarias, iniciándose sin saberlo en un mundo de rituales y ceremonias milenarias. Estudió notariado y se recibió de escribana casi por descarte, pues el mandato familiar imponía como norma contar con un título terciario para trabajar en la cadena de supermercados que lleva su apellido. Tras ejercer durante un par de años, empezó a trabajar en el área de compras de la cadena como encargada de perfumería, cosmética y productos gourmet. Allí volvió a contactarse con los perfumes y las infinitas variedades del té. Cuando la familia vendió los supermercados, Mónica se dedicó a viajar junto a su esposo, aprovechando cada escala para buscar aquel té en hebras de la abuela, que aquí en Uruguay era casi imposible de conseguir. En 2008 decidió irse a Rosario para seguir la carrera de sommelier en la Escuela Argentina de Té, donde entre práctica y teoría aprendió a realizar sus propias mezclas y los secretos de los ceremoniales. Se especializó en China, Francia, Japón, India, Nepal, compartiendo el proceso de cosecha, selección, secado y manufactura del té, conviviendo con un grupo de mujeres campesinas en el Himalaya. Experta en protocolo, etiqueta, arreglo de mesas y etiqueta social y empresarial, Mónica Devoto obtuvo además el título de catadora en Sri Lanka. En 2016 lanzó Sinfonía, su propia marca de blends, resultado de la búsqueda durante años de las mejores cosechas y los aromas y sabores más seductores. El té, un camino de pasión, sabor y alma, es el título de su primer libro, casi un manual de iniciación con información acerca de las distintas formas de preparar la infusión y las ceremonias típicas de cada región del mundo. Mónica Devoto nos acerca al universo de una infusión milenaria, presente en todas las culturas y sinónimo de salud, pausa y espiritualidad. Recibir a Mónica Devoto para hablar de un tema, bueno, conversábamos fuera del aire, cómo ha crecido el interés por el té en general, que el té abarca muchísimo, ¿no? Muchísimas gracias por volverme a recibir y por la invitación. Y sí, como bien dice Cairo, realmente todo lo que es el mundo del té y de las tisanas ha crecido muchísimo a lo largo de todos estos años, ¿no? O sea, como que uno vuelve a las raíces, vuelve a lo que eran las infusiones y el té de las abuelas, ¿no? A sentirnos mejor, más sanos. Es lo que le pasó a usted, buscando ese té de su abuela, esta escribana que casi por tradición familiar tuvo que recibirse. Sí. Deja todo para ir a buscar por el mundo ese té. ¿Cómo era ese té de la abuela? ¿Qué recuerda de esos momentos? El té era, o sea, el clásico té de Ceilán, este té negro que permanecía en la tetera varias horas infusionándose, que a veces, bueno, lo bebíamos y esa astringencia, o sea, lo recuerdo como si fuera hoy. Y bueno, y son esos recuerdos que yo pienso que a lo largo de los años uno tiene esas, no sé si son memorias, momentos que uno vuelve a traer y que bueno, a mí se me dio la oportunidad de poder iniciar un nuevo camino ya a mediana edad y bueno, elegí el té por ese mismo motivo, ¿no? Por esos recuerdos, porque había algo que me gustaba. Volver un poco a lo que es la vida natural. Mientras trabajé en la empresa familiar, obviamente eran muchas horas, en la actividad comercial y familiar, sobre todo en una empresa que requiere de mucho trabajo. Y bueno, y esa intensidad como que se transformó en algo totalmente diferente y un camino nuevo. Pero encontró por el mundo ese té de la abuela, se sentó en algún lugar. Yo veía ahí todos los lugares que recorrió y dijo: acá está el té de la abuela, lo encontré. Es difícil encontrarlo. Cuando estuve en Ceilán, obviamente, ese té negro intenso me hizo recordar muchísimo. Hoy en día ya las infusiones y los diferentes tipos de té ya tienen otra técnica, tienen otra forma de beberse, ¿no? No era como antes. Hoy cada tipo de té tiene su tiempo de infusión, su temperatura, para no sentir esa astringencia o ese amargor en el té verde. Entonces yo creo que se ha popularizado mucho más y se ha estudiado y se sabe mucho más sobre el tema.
de lo que se sabía antes. O sea, nosotros recibíamos de Europa únicamente ese té negro y era el único que estaba en el mercado. Hoy en día tenemos esa variedad con diferentes orígenes, ya sea, como decían, de China, de Japón, de Taiwán, como el té oolong. O sea, tenemos una variedad muy, muy grande. Es prácticamente infinito, digo. Es infinito. Porque hoy también hablábamos de las tisanas, ¿verdad? Con las que muchos nos criamos, sí. A los que no nos dieron remedios y nos daban el té de Claro, algo. no había remedios, eran tisanas. Cada una de las tisanas servía para alguna dolencia. Y eso era lo más saludable que había, ¿no? Hoy en día creo que estamos volviendo a eso. Mónica, a mí me da la sensación, sin saber nada del tema, que cuando hablamos del té, estamos hablando de tradición y de la búsqueda del bienestar también. Exacto. Un poco en el libro marco mis caminos, el camino del té, el camino también de lo saludable. Luego de esa actividad intensa que tuve, comienzo a una alimentación diferente, comienzo a hacer más ejercicio, tengo el camino de las maratones también, que lo comencé antes, en el año 2002, junto a mi esposo, a recorrer todas las maratones que he podido correr en el mundo. Y yo creo que todo eso, sumado al té, es un gran cambio en cuanto a alimentación, en cuanto a sentirnos mejor, y es calidad de vida cuando uno llega a una edad más avanzada. Usted hablaba de lo que pasa hoy, ¿no? En nuestro país, sobre todo, le quiero preguntar, ¿qué té consumimos los uruguayos? ¿También estamos buscando algo más natural? ¿Hemos cambiado? ¿Hemos evolucionado? Sí, hoy en día, como te decía, independientemente de que el clásico té de las 5 de la tarde, el té inglés, el té negro, nosotros lo seguimos bebiendo con la pastelería como se hace en Inglaterra, pero también se han sumado otras opciones, como el té verde, que lo podemos consumir en el almuerzo, o una tisana a la noche. O sea, todo ese gran abanico que tenemos nos da la oportunidad de eso, de poder en cada momento del día disfrutar de un té diferente. Ahora viene la época de verano y qué mejor que beber un té frío, helado, que nos aporta antioxidantes, vitaminas y que es muy saludable, ¿no? Mónica, ¿qué pasa con el valor nutricional del té? ¿Tiene algún tipo de valor nutricional? Sí, o sea, lo que nos aporta nos hidrata el cuerpo. Nosotros somos 90% agua y bueno, necesitamos muchísimo esa hidratación. Y cada uno de los diferentes tipos de té nos va aportando, ya sea el té blanco, vitaminas para la piel, el té verde combate los radicales libres, luego tenemos el té oolong, que es súper digestivo. Y bueno, y el té negro, que nos aporta mucha energía cuando estamos a media tarde o a media mañana, beber un té negro como que nos ayuda. Entonces cada uno tiene su aporte independientemente, ¿no?, de los antioxidantes. Yo estaba pensando, uno veía una ceremonia del té, o por lo menos un poquito de la ceremonia del té, y cómo las invasiones o los movimientos históricos que se han dado en la historia de la humanidad han hecho que los pueblos trasplantaran ciertas costumbres para adaptarlas a su civilización. Hace un rato hablábamos de los ingleses y su té de las 5, que también es una especie de ritual y de tentempié de alguna manera, ¿no? Exacto, o sea, es como hacer un mini corte para poder llegar a la cena. Pero el té a lo largo de la historia, como decías bien, desde la cuna madre del té, que es China, ha pasado por todas las culturas y cada una de esas culturas lo ofrece de una manera diferente a través de sus ceremonias. Ya forma parte de sus tradiciones, de su cultura y bueno, y muchísimos de esos países lo tienen y lo beben de una manera permanente, ¿no? ¿Y qué ceremonias que son extrañas para nosotros conoció usted en otras partes del mundo que nos pueda contar? Bueno, a mí una de las que más me llamó la atención fue en el viaje a Japón, que obviamente nosotros no estamos acostumbrados. Como digo yo, la cultura oriental y la occidental son muy diferentes. En la cultura oriental, bueno, por ejemplo, en Japón cuando estuve, la ceremonia por ahí
tiene un tiempo de duración de 3-4 horas, solamente se come un dulce y solamente se bebe mucho té, a diferencia de nosotros que el té por ahí puede quedar y comemos mucho, ¿no? Los ansiosos no estamos invitados. Es totalmente diferente. Por ahí tiene una duración de 3-4 horas para llegar a lo que es la casa donde se va a realizar la ceremonia. Tenemos que ir por un camino muy sinuoso, vamos descubriendo el jardín. O sea, es algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Hay mucho silencio, prácticamente no se habla. Y bueno, y el té que bebemos es el té matcha, que es un té verde en polvo, que es se pulveriza la hoja del té. Por eso se habla de que el matcha es un té súper poderoso y con muchísimos antioxidantes, porque estamos comiendo, es el único té en el que nosotros comemos la hoja de la planta Camellia sinensis, que es la planta del té. En los demás nosotros lo infusionamos y las hebras quedan. En cambio, en el matcha esa hoja se pulveriza y es el que se utiliza para la ceremonia japonesa. Mónica. Y se bebe, es bien intenso, es como cuando probás el primer mate, bien amargo, bueno, intenso, bueno, es bien intenso. No extrañaríamos entonces el sabor del mate. No, estaba pensando en realidad en todas las variedades que tenemos de tés, y la pregunta es la siguiente. Hay variedades que exigen una temperatura de agua, otras exigen otra, porque nosotros a todo lo hervimos acá. Acá todo es con agua hirviendo. Ahí comenzamos con un error. Tenemos que tratar de no hervir el agua, que sea agua obviamente de filtro o agua mineral, y bueno, elegir unas buenas hebras. Y bueno, cada uno de los tipos de hebra tiene su tiempo de infusión y su temperatura. Como decías bien, no puede llegar a hervor. Es como el mate. Quemamos la yerba, bueno, en este caso estamos quemando las hebras. Y bueno, el té negro necesita más tiempo de infusión y más temperatura, porque es un té que ya está oxidado. Entonces, para poder realmente resaltar todo su aroma y sabor y quitar esa oxidación, necesita más temperatura. El té verde y el té blanco son más frescos, no tienen tanto proceso y necesitan menos temperatura y menos tiempo de infusión. ¿La yerba entra dentro de este mundo? He hecho algunas pruebas de té y yerba, diferentes blends, y obviamente se pueden beber, sí, se pueden beber. O sea, forman parte de lo que es las tisanas y el mundo de las infusiones. Entonces, he hecho algunas pruebas y he mezclado yerba con té, y realmente al que nos gusta también el mate es algo que lo podemos beber. Sí. Mónica, muchísimas gracias por esta visita, por enriquecer esta mañana Ya viajamos contigo, con tus anécdotas, y aprendimos mucho del té. ¿Dónde se puede conseguir tu libro? Bueno, el libro está, por supuesto, en todas las librerías del Uruguay, y bueno, y nosotros también lo tenemos a la venta en nuestra web, sinfonía.com.uy. Un placer. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Un placer. Seguimos adelante con La Mañana en Casa, por favor.